Hola amigos, buenas tardes. Desde el estudio de Visualive en Ginebra les transmite Juan Gasparini. Tenemos la posibilidad de hacer una entrevista a Anaís Taracena, que es una realizadora de un documental que se está proyectando aquí en el Festival Internacional de Derechos Humanos en Ginebra, y es un documental que me llega muy personalmente porque es un documental que trata una historia de un periodista. Vos sos entonces la realizadora de un documental sobre un periodista guatemalteco que trabajaba en los servicios de prensa de lo que se llama allí el Ministerio de la Gobernación, que vendría a ser el Ministerio del Interior, pero a su vez era un conocido periodista de la capital de Guatemala porque colaboraba en un medio que se llama El Imparcial y era una persona ya con una trayectoria periodística. Esta persona se llamaba Elías Barahona y él cumple un rol en todo lo que destapa tu documental, de que a raíz de su trabajo en el Ministerio de la Gobernación, él va conociendo operaciones de represión, de asesinatos que se van a cometer en la ciudad, y les transmitía, porque él era un colaborador de un grupo de la guerrilla guatemalteca. ¿Es así? Sí, tiene, bueno, primero muchas gracias Juan por la invitación. Sí, Elías fue un periodista reconocido, digamos, de Guatemala, que de 1976 a 1980 trabaja como jefe de prensa para el ministro del Interior, o sea, Donaldo Álvarez Ruiz, pero lo que paralelamente no se sabe y digamos secretamente no se sabe qué sucede es que Elías le pasa información a una de las guerrillas en Guatemala, ¿verdad? Información política, pero también ya información un poco más delicada de personas que están siendo puestas en listas, digamos, para ser desaparecidas, ejecutadas, etcétera, ¿no? Eso es un tipo de información, así como pues otro tipo de información. Bien, tú lo frecuentas durante bastante tiempo y te vas interesando en las actividades periodísticas de él, y él seguía haciendo periodismo, es decir, en vez de publicar la información en el medio del Imparcial, bueno, la transmitía a organismos vinculados a la militancia política para impedir que el gobierno cometiera crímenes. O sea, hacía un trabajo de transmitir la información con otros fines, pero totalmente lícito. Vos decidís hacer la película después que Elías fallece. Si bien vos ya habías conversado con él y él tenía interés de que se supiera su historia, de que él había colaborado de esa manera para impedir que se mataran a las víctimas. ¿Es así? Sí, bueno, Elías y yo nos conocimos en el 2011 y nos conocimos porque yo ya conocía a su hermano David Barahona, que era un antiguo actor de teatro que en el 83 llegó a Francia como refugiado y nunca más volvió a Guatemala. Y yo tenía una amistad con David y David siempre me hablaba de su hermano, de Elías. Inclusive yo filmé a David, hice un cortometraje. Y entonces cuando yo voy a Guatemala, ya Elías sabía de mí y entonces nos conocemos. Y ahí como que empezamos a tener como una amistad, ¿no? Y por supuesto a mí me interesaba mucho, digamos, la historia de Elías. Empezamos a platicar, me empezó a contar más cosas, inclusive yo le dije que era importante que había que registrar su testimonio sin realmente yo tener una idea clara de que iba a ser un documental, sino nada más que era importante, digamos, salvar estas historias que sean contadas. Y bueno, Elías fallece, ¿verdad? Elías fallece 2 semanas después de haber sido testigo en el juicio por la quema de la Embajada de España. Él testimonia en la justicia de cosas que él había podido verificar en su trabajo. Exacto. Y es a partir de que Elías fallece que yo caí en cuenta que aunque tenía muy poco material, que lo había filmado muy poco, yo quería contar esta historia que había llegado a mí por alguna razón, y entonces ahí es donde yo empiezo realmente a investigar y investigar, a buscar imágenes de archivo por un lado, a investigar ese periodo y también a buscar personas que me quieran contar. Y bueno, con respecto a las imágenes de archivo, vos encontrás cosas que hicieron reporteros extranjeros. Hay imágenes de un periodista, creo, italiano, después hay imágenes de periodistas de Estados Unidos que van a filmar también a Guatemala, porque tenés que suplir
la ausencia de los archivos en Guatemala que fueron destruidos, es decir, los canales de televisión local, toda la época que vos querés centrar tu investigación, no tenías imagen, son los años 80 más o menos, que si podés describir un poco la cantidad de crímenes que había, porque era un momento represivo álgido. Sí, sí, muy fuerte. Yo me concentré en el periodo de finales de los 70 y principio de los 80, que es un periodo clave porque es el momento de mayor represión durante los 36 años de guerra en Guatemala. De hecho, creo que la mayor represión se concentra entre el 75 y el 84. Más o menos, pero yo me estaba concentrando más entre el 76 y el 80, 81. Y sí, justamente pasa eso, entre que en Guatemala no existe ninguna política de preservación de archivos, de patrimonio, era el tiempo de cambio de pasar del fílmico al VHS, en la época que yo estaba buscando era más fílmico, entonces era aún más problemático, y por otro lado que también esto combinado, digamos, a una guerra, una represión, una violencia de Estado, una represión, una persecución directa de las y los periodistas, entonces por supuesto que hay muchas imágenes que hacen falta. De hecho, consultas algunos archivos de fotografía y tú ves que a partir del 79-80 está peinado el archivo, entre comillas, es decir, hace falta. O sea, hay cajas que hacen falta en algunos archivos de fotografía, no digamos los archivos periodísticos, por ejemplo, habían 3, 4 canales en la época. ¿Dónde están esas imágenes? Nadie sabe. Es cierto, los canales cambiaron de nombre, fueron vendidos, ya no existen, etcétera, pero ahí hace falta. Entonces, básicamente, pues, era trabajar con lo poco que había, porque todavía existen algunas, que muchas son imágenes que no sabemos quién las filmó, o sea, perdimos, digamos, la autoría de las personas de esas imágenes, e imágenes que fueron filmadas por periodistas y cineastas extranjeros que sí tenían un acceso, digamos, a esas imágenes. Bueno, y este ministro Donaldo Álvarez Ruiz se interesaba también en periodistas que informaban muy bien y entonces los mandaba a eliminar, porque hay un gran amigo de tu personaje central que lo matan y que Donaldo le avisa, pero es muy tarde, le llega muy tarde la información para que él se escapara, creo, y lo matan igual. O sea que este hombre, ministro del Interior, tenía ambiciones además presidenciales, tengo entendido, y quería contribuir de la mejor manera dentro de su óptica represiva a eliminar todo lo que era periodistas o pruebas de la actividad criminal. Sí, es una combinación, digamos, estamos en medio, digamos, en plena guerra y represión política e institucional también en Guatemala, y bueno, digamos que Donaldo Álvarez es el ministro del Interior y en esa época los ministros de Interiores controlan la policía y la seguridad, ¿verdad? Pero digamos no era el único, o sea, digamos en la represión como funcionaba en esa época estaba también la inteligencia militar, la policía secreta, el Estado Mayor, entonces son una serie, digamos, de fuerzas represivas, pero por supuesto, pues claro, Donaldo era alguien que es responsable, digamos, de la policía, por lo cual también de una cierta forma responsable de la policía judicial, de la formación de escuadrones de la muerte, y que no solamente perseguían periodistas, era cualquier tipo de oposición, sea estudiantes, sindicalistas, profesores, catedráticos, y bueno, los periodistas que eran también reprimidos, unos eran acusados por colaborar con la guerrilla, o si publicaban información de, por ejemplo, de masacres que estaba haciendo el ejército, etcétera, entonces también, era una serie de cosas por la cual, pues, obviamente los periodistas, y asesinaron a muchísimos periodistas. Bueno, y Elías, vos mostrás muy bien la metodología que él tenía para informarle a la guerrilla sobre las víctimas que estaba programando el Ministerio del Interior. Ahí vos mostrás que él iba a un determinado lugar, como un parque, y dejaba la información, o podía ver a gente de la guerrilla que le pasaba los datos. Pudiste reconstruir el mecanismo en la cual él alertaba que se venían asesinatos de tal o cual persona. Bueno, cuando sí. Ponía el papelito ahí debajo del asiento en la plaza, tenía que hacer una seña y él se levantaba y se iba, después venía alguien de la guerrilla y se llevaba el papelito. Sí, pues ahí había muchas formas me imagino, de cómo se comunicaban, pues en una época en que obviamente como no existían los celulares, comunicarse por teléfono pues no estaban intervenidos, entonces pues sí, muchas veces parece lejano, pero
los mecanismos de información pues muchas veces eran a través de papeles escondidos, panfletos que eran escondidos, no sé, debajo de excusados, de baños, debajo de bancas. O sea, ahí la invención fue muy, muy grande y bueno, hay un momento en la película que hay como una reconstrucción que se hace también un poco de forma artística, pero es un poco para hacer alusión también a ese mecanismo, pero llegar a una profunda reflexión también de cómo una información en un papelito tú corrías el riesgo de tu vida, ¿no? Entonces, como llegar también a tratar de entender un poco ese periodo. Uh-huh. Y además Elías escribió sobre su experiencia, dejó papeles, y tú pudiste consultar, por lo menos algunos. Sí, bueno, Elías escribía poesías, mucha poesía tiene escrita, memorias, él publicó algunos libros, no eran memorias, eran en tercera persona, ¿verdad? Pero que tenían que ver con ese momento que él vivió en Guatemala en esa época. Y entonces, bueno, las novelas publicadas, por supuesto que las leí, pero también pude pues leer otras notas que no, pues, hasta la fecha pues no están publicadas, ¿verdad? Que era parte, digamos, de su archivo más personal, pero sí era alguien que escribía mucho. Bueno, y es significativo el título que le pusiste a la película, que es El silencio del topo, alguien que estaba ahí cubriendo como un topo, sacando información para ayudar a la gente para que no la mataran. O sea, es un silencio muy productivo para salvar almas, gente. Uh-huh. ¿Esa película ha sido estrenada por primera vez aquí en Ginebra o ya se había sido proyectada públicamente en algún otro lugar? No, es la primera vez en Ginebra. Bueno, o sea que todavía no llegó a Guatemala. No la hemos presentado públicamente, solamente privado. Bien, y ahora vos me has dicho que después de Ginebra se va a presentar en algunos lugares aquí en Europa. Sí, en España y en Francia. Ah, ok. Este ministro del Interior sigue vivo, el Donaldo Álvarez Ruiz, y estaría escondido en Estados Unidos, aparentemente. Eso es lo que supuestamente, según publicaciones de periódicos y información que tiene la gente, está en Florida. Uh-huh. Elías vivió exilio también. ¿Tuvo que salir al exilio? Sí. Tuvo que salir al exilio y después, o sea, dejó su trabajo en el Ministerio del Interior, salió al exilio, después volvió y ahí pudo testimoniar cuando se abrieron los juicios en Guatemala. Sí, Elías estuvo casi 18 años, o sea, al final de la película aparece 18 años fuera de Guatemala. O sea que sufrió el exilio a causa de los riesgos que corría. Sí, si por se la quedaba guerra, ahí. los riesgos, exactamente. Ajá. Bueno, y ahora tenés programado, digamos, presentar pronto la película en Guatemala. Nos gustaría, estamos tratando de hacer todo lo posible para que se estrene en mayo. Uh-huh. Porque es trabajo, ¿verdad? Hay que alquilar una sala, hay que organizar todo, invitar, organizar un conversatorio. No es que tengamos como un espacio en donde se pueda facilitar o un festival, entonces como pues es un poco de trabajo, lo quisiéramos hacer en mayo. Bueno, evidentemente has tenido que hacer un esfuerzo enorme por la falta de archivos, digamos, y porque, bueno, había mucha gente que ha desaparecido, que ha muerto, sí. Y poder contar esta historia, si no tenés imágenes, es muy difícil. Te agradecemos tu presencia hoy Gracias. Aquí y te deseamos la mejor suerte porque son en un festival de derechos humanos sobre un film, sobre violaciones atroces de un genocidio como que ocurrió en Guatemala, tiene sus riesgos. Así que Anaís, te agradecemos. Muchas gracias. Y te deseamos mucha suerte en la presentación de la película y esperemos que en Guatemala, que va a haber polémica obviamente, pueda salir adelante. Muchas gracias, te lo agradezco. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.